En el aire, Perú, retos del futuro. UPM te le da la bienvenida a un programa más pues, de Perú, retos del futuro, donde tratamos pues la problemática del Perú y del mundo. Mi número telefónico 994172235, el WhatsApp, y mi correo es upmonte@yahoo.com y upmontet@gmail.com. Estamos pues nuevamente ahorita. A mí nunca me ha gustado tocar temas de delincuencia, como lo expliqué el otro en un comentario anterior, de que en todo mi manejo a través de radio y de hacer prensa nunca toqué ni ensalcé a la delincuencia. Pero sí hemos tocado temas directos de la consecuencia y por qué la delincuencia se mantiene. Pero nunca he mencionado el nombre de un solo delincuente, ni lo voy a pronunciar nunca, porque yo no voy a venderle prensa, ni voy a resaltar, ni voy a repetir 5, 6, 7 veces como los canales de televisión, que todo el mismo crimen, el mismo asalto, la misma violencia, y todos los días en todos los canales y en todos los programas de la semana pasan la misma noticia de crímenes y esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que a través de lo que está pasando, que se habla de la hambruna, y sobre todo ahora que el trabajo ha disminuido grandemente y que los que generan el empleo más grande y masivo son la pequeña y mediana empresa, que al no tener ahora los que tuvieron problemas en la pandemia, no pueden ingresar ni pueden tener pues el dinero, básicamente de que el Banco Interamericano de Desarrollo se lo entregó al Perú y se lo dieron a COFIDE. COFIDE lo repartió y se lo dio a los bancos, en lugar de dárselo directamente a los pequeños y medianos a través del Banco de la Nación. Y ahí no me van a decir de que ese dinero que vino para reactivar las empresas, que fue antes de la pandemia, no ha sido por la pandemia, ese dinero lo dieron mucho antes, con el gobierno de Humala, y era básicamente para darle crédito y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pero se lo dieron a los bancos comerciales. ¿Y por qué no se lo dieron al Banco de la Nación? El Banco de la Nación tiene más agencias que los mismos bancos comerciales en todo el Perú. Porque hasta en un pueblito existe una agencia del Banco de la Nación, y donde es el dinero que se necesita para hacer el crédito. Y el pequeño y mediano empresario no es de lo que piden grandes préstamos como hace la gran empresa, como se tumbaron a Agrobanco, prestándole a la gran empresa y no pagan los préstamos. El pequeño sabe que tiene que pagarlo, porque ese es el oxígeno que él recibe, y él se preocupa de pagar sus préstamos. Lo digo por lo que yo he conocido en lo que es el sistema cooperativo, que lo destruyó Fujimori a la mala, junto con Boloña, para darle todo el poder y toda la forma de agiotismo que salió después de eso. El invento de las AFP para que se le presten el dinero a 4 empresas, que son las mismas empresas de los mismos bancos. Ese dinero, ha habido algo que prestarle a la gente, pero las condiciones que pedían no era para una pequeña empresa, era para una mediana o gran empresa. Tenía que tener contabilidad, tenía que tener un montón de movimiento. Si eso no es la idea. La idea es que si tú pones dinero en el mercado, la gente tiene con qué trabajar. Busquen ese
ese real tema de una prostituta que llegó con 100 soles y cómo se hizo una cadena de dinero. ¿Por qué? Porque a ella la contratan y ese señor fue, pagó los 100 soles, lo recibió el hotel, como le debía la luz, le pagó los 100 soles a la empresa de la empresa de la luz le compró materia prima o materiales al ferretero, el ferretero fue a la panadería, compró pan, con ese, el que tenía dinero fue, con esos 100 soles, compró también en el mercado y la plata circuló. Y a las finales, esta prostituta agarra a un cliente nuevo y ese cliente le paga los 100 soles a la. Y esa es la vuelta del dinero. Es una cosa muy simple para la explicación, ¿no? Poco así suelta, pero es la verdad. 100 soles dieron la vuelta en todo el pueblo y todo el mundo sacó sus problemas y sus deudas. Porque el que le debía a uno y el otro le compró, todo el mundo pagó y funcionó y el dinero regresó a la primera persona que trajo los primeros 100 soles. Eso es lo que no se ha hecho. La distribución del dinero para producir empleo. ¿Y qué produce el desempleo? El desempleo produce delincuencia, pues, porque el que no tiene, y a la final dice, voy a tener que robar para darle de comer a mis hijos. O robar para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el alquiler. Y encima de la luz me la suben a cada rato. El agua también. La gasolina también. Entonces produce violencia. Y es una violencia que genera por necesidad. Pero hay otra violencia que se genera simplemente por las mafias. Y muchas veces se genera porque saben los delincuentes que es más rentable ser ladrón, asaltante y robar celulares, robar lo que sea, porque el fiscal es mi socio y mi amigo. Y el fiscal me va a votar. Porque hay unos fiscales que dicen, no, yo prefiero tener nunca a una persona inocente dentro de la cárcel, ¿ya? Porque para mí sería injusto haber metido una persona inocente a la cárcel. Entonces, por eso que entran todos estos forajidos, y va a ser con un concepto que me lo dijo un fiscal, me mete de risa, ¿no? Que era preferible en el Poder Judicial no tener tantos presos, porque podía haber algún inocente. O sea, de 10, uno era inocente, 9 eran delincuentes. Y los votaban a cada rato, pues. Por supuesto que el inocente, que no había robado nada, se comía la cana con todos sus problemas, y no tenía quien lo defienda, ni siquiera su abogado, pues no tenía para pagarlo. Pero el forajido tenía para mandarle su tamalito verde, como es hasta ahora, al fiscal y después al juez, y entraban y salen a cada rato de la cárcel. Y acabo de ver lo que está pasando en El Salvador. El Salvador ha sido uno de los países más violentos que ha habido en el mundo, porque se genera el grupo sanguinario más fuerte y delincuencial y organizado como una empresa, como están acá en el Perú, pero más solapas, que son los maras salvatrucha. Y los maras salvatrucha se generan también por lo mismo, porque en El Salvador hubo una gran revolución. Después de esa revolución hubo una guerra civil fuertísima, y donde los países acostumbrados le daban armas o le vendieron armas, y hubo tal cantidad de muerte que la gente tuvo que emigrar. Y mucha gente migró con sus hijos, o a veces los padres hacían que los hijos se vayan para sacarlos del tema de la guerra civil, que duró un buen tiempo y muy sangrienta.
Y estos jóvenes se habían criado dentro de lo que era la violencia. Que después voy a hacer un comentario sobre el tema de la violencia. Cuando yo, en la parte social de Democracia Más Desgracia del libro, explique este fenómeno, cómo la violencia genera delincuencia. ¿Por qué? Porque se tuvieron que ir. Y básicamente se fueron muchos a Estados Unidos, a diferentes países, pero como no tenían profesión, no tenían una educación, no tenían un trabajo porque tuvieron que salirse de su país por la violencia generada por la guerra civil, tuvieron que robar y se comenzaron a organizar en bandas muy peligrosas y muy fuertes y muchas veces incentivadas por los narcotraficantes, que es el negocio del sicariato. Pero no, estos se volvieron un grupo ya más perverso, no como pasa con muchos migrantes que vienen y tienen que delinquir para poder sobrevivir. Y para cortar todo el sistema, porque es una historia bastante triste hablar de por qué se generó y cómo se generó los Maras Salvatrucha. Una vez que se acabó la guerra civil, regresaron a su tierra, sin profesión, sin nada, y solamente con la mente metido en lo que era violencia y simplemente lo que era la delincuencia. Y armaron estos grupos en El Salvador, y fue lo más violento que ha habido, los más sanguinarios, ¿no? Y con sus tatuajes se identificaban uno cada uno, y uno de las primeras pruebas era matar a un familiar para ingresar al grupo de los Maras Salvatrucha. Y eso era El Salvador. Digo era porque ahorita está pasando un fenómeno que también lo logró, y se logró en Singapur para que Singapur sea lo que sea, ¿no? Y el presidente de Singapur dijo: si tú quieres sacar la violencia y sacar de la pobreza a tu país, toma la decisión de meter preso a tu familiar, sí que es un delincuente. Y eso está pasando con el presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado la decisión de sacar de las calles a este tipo de delincuencia violentísima que hay en El Salvador. Y ha sacado 22.000 personas que los tiene presos. Pero los tiene presos en las condiciones de que ellos han tratado a sus víctimas. Porque los delincuentes no te van a mirar y son crueles. Te mataban, te torturaban. En el Perú pasa lo mismo, pues la prensa solamente toma la parte de encima, pero no la violencia que hay debajo. Y los ha encerrado. Y lo primero que les ha puesto poca comida. Porque acá el preso nos cuesta un montón de plata tener tantos presos bien alimentados. Por los derechos humanos. Pobrecitos. Y los ha encerrado, y ahora los delincuentes se esconden hasta en huecos debajo de la tierra para que no los agarren. Porque ya saben que van a ir a estar en un sitio sin colchón, con poca agua, sin tener ningún beneficio de ningún tipo. Si no tienen ropa, se quedan sin ropa. Entonces Bukele le ha puesto el cascabel al gato para bajar la violencia en un país que fue tan violento, formado por este grupo de los Maras Salvatruchas, que en el Perú también en algunos sitios comenzó a surgir los Maras Salvatruchas. Y algo se ha podido controlar, pero en la parte de San Martín de Porres hay grupos que funcionan como los Maras Salvatruchas. Felizmente en otros sitios no ha desarrollado tanto, y eso es lo que está pasando, porque no se toma una decisión. Y encima en el Congreso, el Parlamento, no deja de jugar palitroque y bowling con los ministros, y ya quieren votar al ministro, como todos los ministros que han habido, que han dado vueltas por el Ministerio del Interior. Eso, señores, es lo que el Perú necesita ahora. Tomar una decisión real para poder poner en su sitial y en su sitio a los delincuentes
que nos causa tanto daño, que hasta por un celular te matan. Y por supuesto que así como en El Salvador encontraron armas por todos lados y se armaron los malas salvatruchas, aquí en el Perú los círculos de narcotráfico le dan las armas a los menores de edad. Y ahí está la violencia. ¿Cuándo el presidente y este ministerio, por eso que yo digo, tiene que haber un viceministro de la sociedad, de los miembros que sepan la realidad, y sea un viceministro para cuando se vuelvan al ministro, el plan de trabajo del plan de gobierno continúe, porque ese debe ser elegido por su grupo. Vamos a decir, los que conocen lo que es la violencia en el Perú, las instituciones que luchan contra la violencia, y nombren y elijan a su representante en los 3 poderes del Estado. ¿Cuándo, señor presidente, lo dejarán gobernar y mantener a los ministros del Interior para hacer lo que está haciendo Bukele, para desarmar la violencia y todos los asaltos, robos y toda la criminalidad realmente cruel que pasa acá en el Perú? Un delincuente entra y sale de la fiscalía más rápido que una persona que por un descuido o por una mala suerte atropelló a alguien. Y que una persona que le hizo violencia a su esposa le dieron 21 años. Y la pena máxima por haberle robado al gobierno y al Estado peruano son 5 años. Porque así fue lo que dieron los parlamentarios anteriores. Como tenemos una tira de delincuentes metidos con ellos, son 5 años. Te dan 4 y en tu casa. Eso es lo que yo le llamo violencia estructural. Y si no se pone la mano duro con esta delincuencia al menudeo y con los grandes delincuentes que hay, el Perú seguirá siendo lo que es, tercermundista y sobre todo violento, donde es más negocio ser delincuente que ser una persona moral y con principios y de honradez.